cada día se goza, ¿verdad?, de la presencia de cada uno de nosotros que venimos a adorarlo y a gozarnos en Él. Pues hoy el Señor ha puesto en mi corazón traer la palabra, ¿verdad? Y me ha dado el tema de la obediencia de Abraham. Bueno, pues si me acompañan vamos a ir a ver en Génesis 11, vamos a leer del 27 al 31. Vamos a ver de dónde viene Abraham, cuál es su genealogía. Sí. Génesis 11, 27 al 31, por favor. Si alguien lo tiene, por favor que me... 11 del 27 al 31. 27 al 31. Capítulo 11, versículo 27 al 31. Dice, estos son los descendientes de Taré. Taré fue padre de Abram, Nacor y Harán. Y Harán fue padre de Lot. Y Harán murió antes de su padre. Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abram y Nacor tomaron esposas para sí. El nombre de la esposa de Abram era Sarai, y la esposa de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril y no tenía hijos. Y Taré tomó a Abram su hijo, a Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, esposa de Abram, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a Canaán. Llegaron a Harán y se quedaron allí. Amén. Bueno, aquí nos habla, ¿verdad?, nos relata la descendencia de Taré. Y Taré pues dice que fue el padre de Abraham, Nacor y Harán, fueron sus tres hijos, ¿verdad? Pero okay. Vemos ahí que en el versículo 31 Dios nos habla de que Taré, dice, tomó a Abraham y a Lot y a Sarai y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a Canaán. Llegaron a Harán y se quedaron ahí. Bueno, la historia de Abraham comienza en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos fue una ciudad próspera, ¿sí? Se caracterizaba por ser una ciudad idólatra, adoraban muchos dioses, o sea que era una ciudad politeísta. Taré, que era el padre de Abraham, servía a otros dioses. En Ur de los Caldeos se dedicaba a la elaboración y venta de ídolos. Podemos ir a la palabra, por favor, acompáñenme a Josué 24:2. ¿Quién lo tiene? Josué 24:2. 24:2. 24:2. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente del otro lado de Éufrates, esto es Taré, padre de Abraham y Nacor, y servían a otros dioses. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, que antes de que el Señor llamara a Abraham,
pues él vivía en una familia idólatra, ¿verdad? Se dedicaban a la oración de ídolos y venta. Digo que quiero imaginar que Abraham, pues de toda su niñez y adolescencia, creció en toda esa idolatría, ¿no? Pero bueno, nosotros, si vemos esta palabra, la traigo a mi vida, ¿no? Porque realmente así crecimos, o así crecí, en medio de mucha idolatría, de muchas creencias, de mucha forma de vivir diferente a lo que Dios nos está llamando a hacer. Pues Abraham era un hombre que, por lo que veo, era obediente, ¿verdad?, a sus padres, y unidos en familia, porque a pesar de que el Señor llama a Abraham, pues es Lot el que sale de ahí, ¿verdad? Dice, sale con su hijo Abraham, su nuera, y su otro hijo que se llama Nacor. Entonces vemos ahí que nosotros al menos vivimos dentro de una idolatría y crecemos en una familia donde aprendimos a no caminar sobre lo que el Señor ha diseñado en nuestras vidas, sino hacer lo que veíamos, ¿verdad? Nos dejábamos llevar por lo que veíamos o por lo que hacían nuestros padres o la forma como nos dirigían. En su entender, para ellos era bueno, ¿no? Porque no conocían al Dios realmente que nosotros conocemos, pero gracias al Señor que ha tenido esa misericordia y el propósito de traernos para que reconozcamos quién es Él, ¿verdad? Entonces, antes de que el Señor lo llamara, era de una familia idólatra, ¿verdad? Sabemos que Dios llamó a Abraham cuando estaba en Ur, y podemos ver, si me pueden acompañar, por favor, a Génesis 15:7. Génesis 15:7. ¿Ya lo tiene alguien? ¿Qué es 7? Además le dijo: yo soy el Señor que te hice salir del Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra. Amén. De los caldeos. Bueno, aquí le habla, ¿verdad?, el Señor a Abraham, que lo saca de esa tierra, lo saca de toda esa idolatría para llevarlo a la tierra prometida. En Nehemías 9:7, por favor, y alguien que me pueda ver, Hechos 7:24. ¿Nehemías qué? Nehemías 9:7, ¿Y luego? Hechos 7:2-4. Nehemías 9:7. Tú, Señor, eres el Dios que elegiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Y Hechos 7:2-4. No, 7:4. Hechos 7 del 2 al 4, por favor. Y le dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de allí
Muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitarás ahora. Amén. Bueno, vemos cómo Dios le cambia, ¿verdad? El nombre ya no era Abraham, sino Abraham, le dice, ¿no? Dice, vemos que Esteban le respondió, dice, hermanos, padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham en Mesopotamia, antes de morar en Harán. O sea, antes de que llegaran a la tierra de Harán, el Señor se presentó ante Abraham, ¿verdad? Yo creo, Dios ahí ve que lo saca de esa idolatría y ve su corazón de Abraham, porque dice que el Señor ve primeramente nuestro corazón y Él nos aparta por el propósito que hay en nuestra vida. En la vida de Abraham había un propósito de ir a esa tierra, de poseer esa tierra, ¿verdad? Porque ya tenía visto a todo su pueblo, y incluidos nosotros. Nosotros estamos incluidos en esa promesa que le dio a nuestro padre Abraham, ¿sí? Pero lo importante de ahí es que vemos la obediencia de Abraham, de escuchar la voz de Dios, y es la parte que nosotros tenemos que aprender a saber escuchar la voz de Dios, ¿sí? Porque ciertamente, y nos han hablado nuestras autoridades, que hay 3 voces que nos hablan: la nuestra, la del enemigo y la de Dios. Y hay que aprender a identificar qué voz estamos escuchando, ¿sí? Y con qué corazón estamos recibiendo las instrucciones de nuestro Señor, ¿sí? A veces me pasaba a mí que a veces escuchaba y creía que era el Señor, pero eran mis emociones, ¿sí? Eran mis emociones que me llevaban a escuchar algo que el Señor no me estaba hablando, ¿sí? Y por eso a veces yo misma me lastimaba mi corazón, porque no se daban las cosas como creía yo que se iban a dar, o como el Señor me estaba diciendo. Pero a veces no sabemos escuchar la voz que el Señor está hablando a nuestro corazón. Es importante rendirnos en la presencia del Señor, meternos a la presencia de Dios y escudriñar las Escrituras, porque en toda la Escritura viene toda esa promesa que Dios nos ha dado. Y en Génesis, por favor, si me acompañan, Génesis del 12, Génesis 12 del 1 al 4, vamos a estar viendo las Escrituras. Génesis 12. 12, del 1 al 4. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Amén. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo Dios le da una orden bien específica a Abraham. Dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esto implica una separación total de su pasado. Aunque Dios le habló en Ur, vemos que se detuvo en Harán con su padre. Fue un proceso de pruebas que tuvo que pasar, porque su obediencia completa al Señor requería dejar atrás su seguridad, su familia y cultura babilónica. Eso le ayudó a forjar su carácter. Debemos identificar
¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere cuando Dios nos da la instrucción, que seamos certeros, ¿verdad? Porque a Abraham le dijo, sal de tu tierra, ¿sí? Acordémonos que él estaba en Aram y ahí falleció su papá. Yo quiero, no sé, a lo mejor estoy mal, pero Taré era una parte que le estorbaba a Abraham para que pudiera salir de todo eso de la idolatría. Tuvo que morir Taré para que pudiera Abraham salir de Aram, ¿sí? Y pero no obedeció completamente porque se llevó a Lot, ¿verdad? Y era Sarai y él, y vemos cómo él tenía 75 años, ¿verdad? Y yo creo que la edad no es tan importante cuando Dios nos da una instrucción, así tengamos 6 años, 7 años, 10, 12, seamos jóvenes, adultos. Creo que lo importante es rendir nuestra vida al Señor y escuchar las instrucciones concretas como Él quiere bendecirnos. Dice, y te bendeciré, y aquel que te maldiga te lo maldeciré. O sea, es una promesa de cuidarnos, de arroparnos, de protegernos, pero siempre y cuando nosotros estemos haciendo la voluntad, lo que el Señor nos está instruyendo. Dice, debemos identificar que es tierra, parentela y de la casa de su padre. Tierra es abandonar tu lugar de origen, tu seguridad material, tus posesiones y tu zona de confort para salir de lo conocido e ir a un lugar desconocido. Pero Dios ya vio lo que es mejor para nosotros, ¿verdad? A veces nosotros no queremos dejar lo pasado, ¿verdad? No queremos dejar, a veces si te dice el Señor, bueno, pues te tienes que mover y te vas a ir a otro lugar, pero ¿cómo? Si tengo mi casa acá tengo toda mi familia, acá están todos mis conocidos, sé que voy a ir a hacer allá, no conozco a nadie, no sabemos en qué momento el Señor nos puede mover y decir, te vas a ir a una ranchería o a un lugar muy profundo de Chiapas, no sabemos, pero tienes que llegar y establecer el reino. Entonces nosotros tenemos que entender que todo lo que Dios ha dado es de Él, que nada nos pertenece y que en su momento, en cuanto Él llame, pues tenemos que obedecer, ¿verdad? Porque sabemos que Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar y hasta ahorita, siempre como lo decía la amada Laurita en la mañana, nunca ha faltado pan en nuestra mesa. ¿Sí? Y nunca va a faltar, porque es una promesa que el Señor tiene con sus hijos, ¿verdad? Esa es la parte que nosotros tenemos que quitar todo lo de nuestro corazón, todo eso que está estorbando, todas esas cosas materiales que nos detienen a seguir caminando. ¿Sí? Dice, ¿qué es la parentela? Es todo lo que llamamos familia, que nos atacan verbalmente e influyen en nuestra identidad para dejar los caminos del Señor. Recordemos siempre que únicamente debemos confiar en la protección divina. Esta parte es muy importante porque a veces nos dejamos llevar por esos comentarios que llegan a nuestros oídos y hacemos caso a ellos, ¿no? Y cuando una autoridad está hablando, nos molestamos, nos enojamos. ¿Por qué? Porque ¿qué sabe él si realmente lo que estoy pasando es otra cosa, ¿no? Es lo primero que decimos, porque lo digo porque yo así lo dije. O sea, siempre cuando los amados me decían, es que tú esto y esto y esto, pero ¿cómo? Si ni saben, la que vive en mi casa soy yo, la que vive en mis hijas soy yo, y realmente, ¿sí? Realmente el Señor les muestra a ellos realmente la condición que hay en nuestras vidas y en nuestra casa. ¿Sí? Es muy importante, ¿verdad?
bendecir a las personas que de algún momento llegan a nuestra casa y a nuestros oídos, y lo primero que dicen, pero ¿para qué tanto van a la iglesia? ¿Qué tanto llegan a hacer a una iglesia? ¿Sí? Pero a mí me sucedió algo hace unos días y se molestó mi hija porque era no ella. Aclaro que no fue ella, ¿verdad? Pero cumplió años mi hija y y ella organizó su comida y todo, pero pues le digo, claro que sí voy a ir, pero mi otra hija no pudo ir porque ella tenía responsabilidades con el Señor y dijo, no puedo ir. Pero es que ustedes pura iglesia, es que ustedes no dan el espacio para uno, que somos familia, y luego se enojan porque no quiere, luego por eso no voy. O sea, un montón de pretextos le puso el enemigo en su corazón, ¿no? Y yo no contesté nada, le dije, no te preocupes, llegará su tiempo. Si no se pudo hoy, llegará otro día, pero nosotros te tenemos en nuestro corazón. Si se enojó o lo entendió, yo creo que mi corazón está en paz. ¿Sí? Yo sé a quién le sirvo, sé quién es Dios. ¿Sí? Y si ella no lo entendió, la pongo en las manos del Señor. Y que el Señor haga la voluntad de ella. ¿Por qué? Porque ciertamente hace mucho tiempo preferíamos irnos de fiesta que venir o que cumplir con las cosas del Señor. Porque nos importaba más el qué dirá nuestra propia familia, ¿verdad? Y pues doy gracias a Dios por esa parte que ha traído el Señor entendimiento a mi vida y reconocer que primero en nuestras vidas es el Señor. Dice, de la casa de tu padre. Es renunciar a los lazos más íntimos, herencia, culturas y tradiciones familiares que podrían impedir el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Al escuchar la promesa de Dios de convertirlo en una gran nación, dándole una tierra que a través de él serían benditas todas las familias de la tierra. Las cosas materiales se van a quedar, ¿sí? Pero nosotros, el inmenso conocimiento de Dios y sobre todo la obediencia a hacer su voluntad, eso va a permanecer siempre en nuestras vidas. Dice, Abraham, al obedecer y dejar su pasado, recibe una identidad y santidad para convertirse en el origen de una gran nación. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, que nosotros como padres, como hijos, como hermanos, quiere que nosotros seamos esos Abrahames para que lleguemos y establezcamos el reino al lugar donde lleguemos, ¿verdad? Y que crezcamos esta gran nación en conocimiento de aquellos que no conocen, traerlos al conocimiento de Él, porque esa es la verdad de Dios, traerlos al conocimiento divino del Padre. Abraham dejó todo a sus 75 años sin saber a dónde iba, confiando y plenamente en la promesa divina, demostrando una confianza inquebrantable a pesar de su edad y la esterilidad de su esposa. ¿Sí? Aquí pues nos enseña una importante lección cuando nos mantenemos cerca de Dios y nos dirigimos a Él en busca de respuestas. Él también puede conducirnos por la ruta más segura para que podamos obtener sus promesas, aun cuando esta no parezca la ruta más correcta. Dicen que estuve investigando que cuando Abraham salió de Aram, dice que siguió una ruta que el Señor le dirigió, pero una ruta que fue difícil ante los ojos de Dios.
ante los ojos del hombre, perdón, porque tenían que ir sobre montañas y no se fue en línea recta porque pudieron haberse ido, cortar camino, como decimos, ¿no? Vamos a cortar camino para llegar más pronto. Pero Dios lo llevó por otra senda. Y dicen que lo llevó por toda la orilla del río, ¿no? Y no lo llevó por una línea recta porque Dios sabía que a pesar de que iba a llegar pronto, tal vez iba a pasar más problemas, más situaciones difíciles, ¿verdad? A veces Dios nos cuida de esa parte y a veces no entendemos porque nosotros queremos hacer lo más rápido posible o ayudar a Dios, ¿verdad? A veces nosotros queremos decir para facilitarle las cosas al Señor. Pero lo importante es reconocer que cuando nos dicen te tienes que ir por este lado, hay que obedecer, aunque no queramos, porque la obediencia es lo más importante para Dios y para cada uno de nosotros, porque eso ayuda a que nuestro carácter se vaya más afinando a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dice, Abraham al obedecer y dejar su pasado, recibe una identidad y santidad para convertirse en el origen de una gran nación. Abraham dejó todo a sus 75 años sin saber a dónde iba. Vemos que nada lo detuvo a Abraham, porque Abraham era un hombre que confió y creyó en que el Señor lo guiaba y sabía, aunque dice, ¿verdad?, que no sabía ni a dónde iba Abraham, pero él tenía la seguridad de que Dios lo estaba llevando para hacer la voluntad de él. Bueno, todo esto me lleva a que seamos buenos imitadores de la fe de Abraham, tener la certeza de que Dios cumple lo que promete. Realmente a veces eso es lo que a mí me faltaba fe, porque yo recuerdo cuando inicié y busqué al Señor, que me invitaron a que yo llegara a la iglesia, pues realmente iba con otra intención, mi corazón iba con otra intención, no con la que el Señor me estaba trayendo. Por eso a veces uno se bloquea. Yo recuerdo que ese tiempo que Dios me mantuvo en la iglesia, me enfocaba tanto en mi situación que estaba sucediendo que en mí. Cuando tú te das cuenta lo que el Señor va a hacer en tu vida, ¿sí?, es cuando tú empiezas a entender realmente quién es Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque a veces me preocupaba más por la otra persona, ¿sí?, para que la otra persona fuera libre, para que la otra persona entendiera y llegar a los pies de Cristo, y no estaba preocupándome por lo que Dios iba a hacer conmigo. Cuando Dios tocó mi corazón y me dijo que yo soltara todo lo que tenía, porque Él ya estaba encargado de lo que iba a hacer con la otra persona, ¿sí?, pero que no fuera yo esa piedra de tropiezo como muchas veces somos para lo que Dios va a hacer en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros hermanos. Nosotros mismos somos esa piedra de tropiezo, ¿sí? Yo doy gracias a Dios porque cuando el Señor me habló y me dijo, suelta todo, déjalo en mis manos, yo ya tengo el control, empecé a caminar y a hacer las cosas. Tenía yo mucho orgullo en mi corazón
Y cuando los amados hablaban, decía, tienes que aprender a entregarle la vida al Señor para que todo lo que el Señor va a hacer en tu vida sea más fácil. Pero yo misma lo hice difícil, porque tuve que pasar muchos procesos en mi vida para entender lo fácil que me lo estaba haciendo el Señor. Pero yo no lo entendía así por el orgullo, la soberbia, ¿sí? Y toda esa amargura que había en mi corazón. ¿Sí? Cuando el Señor empieza a hablar y a decirme, tú tienes que aprender a soltar, a entregar, ¿sí? A veces nos pide lo más difícil. Recordemos que Abraham lo probó, ¿sí? Lo probó cuando le pidió a su hijo, ¿sí? Entrégamelo. Se lo entregó y él en un momento dijo que no. Claro que le dolía su corazón a Abraham. Claro que iba a entregarlo en un sacrificio a su único hijo, el hijo de la promesa. Y sin embargo, Abraham obedeció. Realmente nosotros obedecemos a Dios cuando entregamos lo que más nos cuesta, lo que más amamos, ¿sí? A veces no podemos hacerlo, ¿sí? Y eso es donde nosotros retrasamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Siempre me decían mis autoridades, la verdad que los bendigo donde quiera que estén, porque ellos ayudaron mucho a que mi carácter cambiara, a que mi forma de mirar a Dios cambiara, a rendirme realmente a lo que Dios quería hacer en mi vida. ¿Sí? Jamás pensé que Dios iba a transformar mi corazón duro en un corazón blando. Claro que no está al 100, pero sé que Dios lo está transformando. No tengo la obediencia que tuvo Abraham, pero cada día me esfuerzo, como dice su palabra. Esfuérzate y sé valiente. No mires alrededor lo que hay en ti. Mira lo que Dios está haciendo en ti, lo que va a hacer en ti. Entrégalo, ¿sí? A veces nos duele mucho entregarlo a nuestros hijos, o vemos realmente los errores de nuestros hijos y queremos que en nuestras fuerzas cambiarlos. No vamos a poder cambiarlos de esta manera. Nosotros tenemos que aprender a entregárselo al Señor, para que el Señor ya los tiene en sus manos, ¿sí? El Señor ya vio toda la película como nos han enseñado. Solamente quiere nuestro corazón, nuestra obediencia, para que podamos caminar conforme a la voluntad del Padre. Amén. Abraham no era un hombre perfecto. Si recordamos, él mintió 2 veces diciendo que Sara era su hermana. Dudó de la promesa de Dios que le daría un hijo con su esposa Sara. ¿Y qué hizo? Tomó a su esclava Agar y tuvo un hijo. No era un hombre sin errores. Si me acompañan a Isaías 41:8, por favor. Isaías 41:8. ¿Alguien lo tiene? Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Dios le dice amigo, ¿verdad? Qué bello. Qué hermoso es que
que Dios te diga que eres su amiga, ¿verdad? Que puede confiar en ti. Porque él realmente lo amaba profundamente y tenía una relación de mucha confianza, una relación íntima con el Señor. Me acompañan a Génesis 22. (16 y 17). Dos. 16 y 17. Y le dijo, ¿cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, sus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Amén. Así es. Bueno, vamos a irnos tantito atrás. Aquí, ¿verdad? Aquí donde dice Génesis 22, pues aquí es donde pone a prueba a Abraham, Dios a Abraham, ¿verdad? Pone a prueba su fe, su obediencia. Porque él jamás dudó en entregarle a su hijo amado, el hijo de la promesa. Demostró que amaba y obedecía a Dios por encima de todo. Dios lo bendijo de manera sobrenatural, que todas las naciones fueran benditas. Vemos que Abraham no fue un hombre recto, ¿verdad? Porque dice que él mintió, ¿verdad? Cuando decía que Sara era su hermana y no era su esposa. Entonces, yo creo que ya muchos ya hemos leído lo que la parte de Abraham, ¿verdad? Y vemos que era necesario que él haya mentido por temor a que lo mataran, ¿verdad? Y pero pues Dios también muestra a la persona que no es su hermana, sino su esposa, ¿verdad? Y también vemos cómo Dios le manda y le dice que va a tener un hijo a esa edad. Vemos que ya Abraham ya era grande para que tuviera hijos. Y vemos que Sara también no creyó, o sea, se rió como diciendo, ¿cómo es posible que a esta edad yo vaya a concebir un hijo, verdad? Dios, para él no hay nada imposible. Sí. Para él no hay nada imposible, por eso confiemos en el Señor, que lo que nuestros ojos ven ahorita no es lo que Dios va a hacer el día de mañana en nosotros, en nuestras familias. ¿Sí? ¿Qué hizo Abraham? Lo primero que hizo fue agarrar a su sierva. Nunca le dijo eso el Señor, ¿verdad? Pero a veces realmente nosotros queremos ayudar al Señor, ¿verdad? Queremos nosotros, actuamos sin pensar, ¿sí? Creyendo que de esa manera se van a dar las cosas, y difícilmente, porque Dios ya tiene sus planes, ¿verdad?, para nosotros. Y esa parte que no somos pacientes, no somos tranquilos, somos muy desesperados, nos gusta que las cosas sean y se den ya, ¿sí? Cuando tenemos que esperar los tiempos de Dios, como dice, que sus tiempos de Dios son perfectos, ¿sí? Y esa parte, ese lapso del tiempo
nos cuesta mucho. Nos cuesta y a veces por ese tiempo cometemos tantos errores que de alguna manera esos errores nos ayudan también, ¿verdad? Pero dice Dios, no quiero que pases esas cosas, sino aprende a escucharme y escucha cuáles son mis instrucciones, porque las da muy clara el Señor. Porque si Él hubiera dicho, bueno, agarra tu concubina y agarra la otra y ten un montón de hijos para que te llenes de hijos y crezca tu descendencia, ¿verdad? Pues sí, pero no fue así, o sea, su esposa era, con su esposa. Y esa parte nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Esas instrucciones que a veces nos las dan tan claras y que no queremos escuchar. Pero porque hay algo todavía en nuestro corazón, esa raíz que todavía no queremos quitarla de nuestras vidas. Es importante, como decía nuestro apóstol Adolfo, échense un clavado dentro de nosotros mismos. Analicemos cómo estamos para que todo lo que haya lo podamos presentar. ¿Sí? Y yo le decía, es que yo a veces no puedo, yo lo digo, le oro y le digo, Señor, aquí estoy. Sí, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? Pues leo palabra, escucho alabanza, sí, pero ¿con qué entendimiento lo estás haciendo? Y me dice, en Romanos 12:2, y esa parte de Romanos 12:2, hasta que la penetré, la tatué en mi corazón y empecé a transformar, que fuera transformada mi mente y dejarlo pasar. Porque si uno no suelta el pasado, difícilmente vas a poder avanzar. Sí, es mentira de que quieras estar un ratito con tu pasado y estar en lo que Dios te está mandando. Tenemos que aprender, nos duele dejar el pasado. Sí, sí duele. Sí duele porque el qué dirán nos importa mucho. Nos importa muchísimo en que la tía, la prima, la abuela, el hermano, la mamá, el papá nos dicen, nos van a juzgar, nos van a vituperar, nos van a apedrear, y eso en la palabra de Dios está. Recibiremos todas esas ofensas, esas vituperaciones, esas pedradas, las vamos a recibir, pero tenemos que estar preparados con ese escudo de la fe y la verdad para poder soportar todas esas, ¿sí? Y no dañar nuestro corazón, porque depende de nosotros que no dañemos el corazón. Amén. ¿Sí? Si la otra persona te ofende, no contestes con otra ofensa. Aprende a ser sabia, prudente, obediente, pero sobre todo sometida a Dios. Cuesta cuando alguien te está ofendiendo y que dices tú no puedo. ¿Sí? No puedo quedarme callado, porque todavía mi carne fluye, pero sin embargo tengo que someter la carne. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo pueda realmente saber quién soy ante la presencia de Dios. Abraham trae mucho de qué aprender, porque fue un hombre a su edad. Yo tengo 62 años y me siento cansada a veces, me siento agotada. ¿Pero por qué? Por mí misma, porque yo realmente no he sido sabia en mí. ¿Sí? Y yo veo a Abraham que a los 100 años fue que tuvo a Isaac. Y yo, no, ya esa edad yo no tengo hijos, ya no voy a poder atenderlos. Eso es algo que es sobrenatural. Dices, ¿cómo es posible que a esa edad? Porque era el propósito de Dios, que para que se estableciera ese propósito, para que sea sobreabundada toda esa nación, ¿sí? Para que se cumpliera la promesa de Dios. Pues eso es lo que Dios está esperando de nosotros, tener esa fe y confianza en Él más que en nuestro propio entendimiento.
que cuando nos da una instrucción, no dudar en obedecer sin exigir explicaciones. No basta solamente en creer, sino demostrarlo con nuestras acciones. Pues sé que esto que Dios me ha dado para traerlos a hablarlo y traerlo a ustedes, que Dios me ha dado este tema, pues ha dado primero a mi corazón, porque tengo que aprender a ser más obediente, tengo que aprender a someterme. Cuesta mucho, porque sé que hay una raíz muy fuerte en mi corazón de desobediencia, ¿sí? Porque hay muchas áreas de mi vida, tal vez en unas áreas he podido ser obediente, pero hay otras áreas en que me cuesta mucho obedecer. Y Dios me dio esta palabra para que yo aprenda y pueda yo distinguir qué parte de mí aún no ha sido transformado, ¿sí? Acuérdense que tenemos mente, alma y espíritu, ¿sí? Y que todo lo que tenemos y lo que hicimos ha traído una consecuencia, ¿sí? Entonces todo eso tenemos que borrarlo de nuestra mente, borrarlo de nuestra vida. Es importante que nosotros marquemos bien dónde tenemos nuestras raíces, que nos cuesta más sacarlas, presentarlas al Señor, entregárselas, pero sobre todo aprendamos a someternos y a obedecer a nuestras autoridades que han sido puestas por el Señor, y que lo que ellos quieren es que nosotros caminemos en la presencia de Dios, estableciendo el reino, ¿sí? Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios porque Él ha sido bueno y misericordioso en la vida mía y la de mi familia. Gracias. Damos gracias a papá porque Él nos ha sustentado con palabras. Sé que todavía hay mucho más que decir de este personaje,